Franco estaba intubado. Y en esto, pues, ve un fogonazo. Mi querido jefe estaba sacando fotos. Oiga, jefe, ¿qué hace? Franco, por voluntad propia, a pesar de la insistencia que hacíamos nosotros ante la familia, él se negó a dar noticias de su enfermedad, se negó a que se publicase ningún parte médico. Se trataba de preservar un poco la idea de que pudiera estar terminal. Lo que pasa es que, claro, la gente sabía mayoritariamente que Franco estaba muriéndose y que era cuestión de tiempo que se muriera. Yo pido tranquilidad, calma. La información sobre la evolución clínica del jefe del Estado solo la puede dar el equipo médico. La agonía empieza a principios del mes de octubre, cuando él se constipa. Luego ya vinieron múltiples complicaciones, una neumonía bilateral, una tromboflebitis, fracaso renal agudo. Cuando ya se empezó a publicar, la familia lo único que nos pidió es que obviásemos la palabra infarto de miocardio. Pero bueno, nos obligaron a decir accidente coronario agudo con compromiso de perfusión miocárdica, con elevación enzimática y trastornos electrocardiográficos. Eso cualquier estudiante de tercero de medicina dice, caramba, esto es un infarto de miocardio. Pero esa palabra no se puso hasta el parte final. El infarto lo hizo el 15 de octubre y el doctor Vitalaza, que era un gran cardiólogo, era asturiano, pero un hombre un poco brusco, le dijo a Franco, mire, es que usted en este momento no está para nada. Y otro dijo, mire, es que mañana tengo un consejo de ministros, tengo que tratar asuntos importantes, fundamentalmente el tema de la ETA y la invasión del Sáhara por parte de Marruecos. Franco es militar y no se deja avasallar de una manera clara y dice que lo quiere presidir. Entonces le monitoriza. De tal manera que le ponen unos electrodos en el pecho y además tratan de evitarle cualquier dictamen especialmente duro, precisamente para que no se les muera en pleno Consejo de Ministros. Entonces decidimos darle heparina y aquella heparina pues le reactivó unas viejas úlceras de estómago que tenía. Y ese fue realmente el principio del fin, porque si no hubiésemos hecho nada y Franco hubiese tenido ese infarto y a lo mejor hubiese pasado aquello y hubiese muerto más adelante de otra enfermedad. Los médicos están muy divididos, siempre están muy divididos, no hay nunca unanimidad. A veces se valían de la jerga médica para que el personal se enterara lo menos posible. En la reacción inicial del pulso, que al interesar la arteria gastroepifloica izquierda... Pero se aprendió mucho de medicina con motivo de la agonía de Franco, las heces en forma de melena. El día 3 de noviembre, sí, recuerdo bien, hizo una hemorragia masiva. Es el primer momento en el que parece que la muerte es inminente. En un botiquín de curas de uno de los regimientos del Pardo se habilitó un improvisado quirófano y allí se trasladó al paciente en una situación agónica. Todo el mundo recordaba el reguero de sangre que se había quedado en las escaleras del Pardo cuando lo bajaban como una camilla. Había muchos médicos que decían, es inútil, no tenemos el instrumental necesario, esto es una sangría. Y cuando ya por fin se decidió abrirlo, pues aquello que pensábamos que era un hígado brutal era un estómago que contenía un coágulo de 2 kilos de sangre. Y que sobreviviera a esa primera operación en esas condiciones ya fue un golpe de sorpresa para todos los médicos. A los pocos días siguió sangrando. Es imposible ocultar una situación como esa. Franco tiene que ser ingresado en la Clínica de la Paz. Había la guardia personal de Franco, aquellos de la boina roja, que estaban en la puerta con la metralleta entera, vengan, allí no se metía nadie y no estuviese acreditado como estaban todos los médicos. Fue una tarde ya casi al final de la enfermedad,
fui a una habitación de Franco, estaba intubado, estaba inconsciente, anestesiado, y en esto pues veo un fogonazo. Yo pensé que era un rayo, una tormenta, y levanté la vista y me encontré que mi querido jefe estaba sacando fotos. Le dije, plan de broma, el jefe, ¿qué hace? Digo, ¿sabe usted que Paris Match paga hasta 10 millones de pesetas por una foto? Dice, no, esto hay que hacerlo. Digo, ¿pero por qué hace eso? Dice, esto que estamos viendo hay que tratar de plasmarlo en un documento gráfico, y esa es la razón que me mueve a hacer estas fotos. No me da más preguntas. Entonces se nos pidió que saliésemos del plano y pasó a los 2 o 3 nietos que estaban aquí en el hospital y se fotografiaron a la cabecera del paciente. Pero esto no me pareció bien. Ni siquiera las fotos que me hicieron nosotros, en general, pero aquello me sorprendió un poco por lo inhabitual. Yo sé que algunas enfermeras se negaron a entrar en ese plano, ¿no? Pero una cosa es esa y otra distinta, que haya una enfermera capaz de decirle esa foto no se hace. Aquí ¿quién manda? Manda el marqués. Él dice qué médicos entran, qué médicos salen y quién hace fotos y quién no las hace. El doctor Martínez Ordiu, no hay que olvidar que era de familia de Franco, su único yerno, el padre de sus 7 nietos y el marido de su única hija. Él fue el que organizó aquel equipo médico, pero él se abstuvo de dar ninguna orden. Hacer esas fotos pues, es un poco simbólico y metafórico de cómo esa familia se aprovechaba del dictador, incluso muriéndose. El marqués de Villaverde las hizo con un propósito. Nadie hace fotos a un familiar muriéndose únicamente para un recuerdo familiar, ¿no? Yo no creo que hubiese en el ánimo de Cristóbal Martínez Ordiu la más mínima intención de vengarse por algo que es difícil de explicar contra su suegro y que por eso sacó aquellas fotos. Yo lo que sí muchas veces a lo largo de aquella larguísima agonía fue al marqués llorando a moco tendido porque se moría su suegro. El marqués de Villaverde quiso justificar que lo había hecho para un libro para las cosas médicas y alguien me dijo, cuando se quiere fotografiar un asunto para un libro, se fotografía el campo operatorio, lo que no se fotografía era parafernalia de las enfermeras. Están tomadas de manera defensiva por el marqués. Un documento que pueda garantizar que no se ha transgredido ninguna norma médica. No, ni mucho menos. Las hizo para venderlas, pasa que alguien se la anticipó mucho. Un día en el antequirófano le pregunté al jefe, a Martínez Ordiu, le dije, oiga jefe, con aquellas fotografías que le hizo usted al caudillo cuando estaba tan malito aquí en La Paz, ¿qué pasó? Y dice, ¿sabe usted qué pasó? Se me velaron. Dije, caramba, qué mala pata. No sé cuántas fotos se pudieron sacar, pero por lo menos en 2 o 3 ocasiones sí que se hicieron reportajes de Franco agónico. O sea, que nos faltan fotos por ver, claramente. Sí. Cuando Franco está en la Paz, ahí hay un tema clave, que es los que quieren continuar con la dictadura y la otra gente que ha estado toda la dictadura con ellos, piensa que en el contexto internacional y tal y como viene, hay que hacer una transición, pero nosotros tenemos que estar allí, porque lo que no va a haber es una ruptura desde abajo o un juicio a los que hemos estado allí. Eso es lo que se está cociendo. La sensación en la calle es... Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. De lotería siniestra,
Otaegui simplemente tenía una acusación de ser un colaborador de ETA. En cambio, a Garmendia le acusaban de haber ejecutado a un guardia civil. Y, curiosamente, a Garmendia le conmutan la pena de muerte. Y, en cambio, fusilan a Ángel Otaegui. Los fusilamientos de septiembre son básicos para entender, son fundamentales para entender una parte de la quiebra de la dictadura. ¿Por qué? Porque todos los países democráticos reaccionan. El Vaticano, Pablo VI, reacciona. Un resultado inmediato fue la retirada de embajadores de países europeos. Ese aislamiento creo que supuso una cosa, que por un lado los sectores más reaccionarios del régimen, entonces se les llamaban el búnker, quedara totalmente aislado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista. Arias en aquellos días se enfada con el príncipe, se enfada con el marqués de Villaverde, que era el yerno de Franco, se enfada con el entorno militar, dimite varias veces, y es el presidente del gobierno. Esto da un poco una sensación de cómo era un gobierno en descomposición. O sea, no solo está agonizando Franco, está agonizando el régimen. Porque Franco se podía haber muerto 15 días antes, pero estaban esperando a ver si se podía reelegir al presidente de las Cortes. Porque el 26 de noviembre caducaba el nombramiento del presidente de las Cortes, y el presidente de las Cortes era también el presidente del Consejo del Reino. Era una institución clave, porque el Consejo del Reino era el que tenía que presentar ternas para que de ahí saliera el presidente del gobierno. Se trataba de llegar al 26 de noviembre, simular que Franco estaba en condiciones de tomar alguna decisión autónoma, y había reiterado su confianza en Alejandro Rodríguez de Valcárcel. La enfermedad que sufre el hombre, para el que hay todos los deseos de verle y de tenerle, para seguirle amando y obedeciendo. Era un hombre absolutamente del régimen. Es el régimen pata negra, es decir, el falangismo, para entendernos. Y esa gente, que es la más recalcitrante, claro que quiere que Franco viva todo lo posible, porque necesitan tiempo para poder ir moviendo los hilos y que la sucesión se haga de acuerdo a lo que ellos desean. Los intereses de sectores del aparato franquista que se estaban posicionando. Ahí el que más intrigaba era el yerno, es decir, Martínez de Gordillo. ¿Por qué? Pues porque era médico, intriga mucho, habla con unos, les obliga prácticamente a que apuren todas las posibilidades. Atrasando su muerte. Solo lo entenderás si te colocas en la clave del miedo al futuro. Lo que buscaba el marqués pues era protección, no sé, que imagínate que no tuvieran que salir con el camión de mudanzas al día siguiente con destino a Andorra, ¿no? Yo no tengo constancia alguna de que ni el marqués ni ningún miembro de la familia forzase en algún momento la máquina para instar al equipo médico a prolongar aquella vida de manera absurda. Hay un encarnizamiento sanitario con Franco, con el cuerpo de Franco se hacen auténticas barbaridades por prolongar la vida. Él varias veces dice qué duro es morirse. Se siguen creyendo mitos urbanos, de aquello de que lo tuvimos hibernado en los sótanos del Pardo, de que éramos unos carniceros, de que el régimen nos había comprado y nos había callado la boca con 1 millón de pesetas de aquella época. Te puedo asegurar que ninguno de los miembros de aquel equipo médico se hubiese prestado a eso. Imposible. Operan 3 veces a un cuerpo de un señor de 83 años. Le abres el abdomen 3 veces en 20 días. O sea, es absurdo. Ahí hubo si es posible denominarlo así, un cierto grado de iatrogenia, de acción médica deletérea.
se tira la toalla, por llamarlo de alguna manera, cuando el electro ha perdido toda su actividad. Pero el doctor Carbonell le hacía hasta 2 electroencefalogramas al día, y los electroencefalogramas mostraban una actividad cerebral normal. Hasta el día 16-17 de noviembre dijimos, esto ya no tiene salida por ningún lado. Ellos tiran la toalla 4 o 5 días antes, cuando se dan cuenta de que ya no pueden alargarlo más. Franco ya no está consciente, nadie habla con él, no abre los ojos, no interactúa con nadie. Por lo tanto, esa batalla de Rodrigo Valcárcel está perdida. Yo creo que hay una fotografía clarísima, que es el momento en que Carmen Franco pide que a su padre le quiten los tubos y que no le alarguen más la vida, sí. Jaime Peñafiel había sido, un ingrediente fundamental de Ola durante toda su vida, y de repente Jaime se va de Ola y le monta a Ola la competencia. Lo que no imaginaban en la revista Ola es que a los pocos meses Jaime iba a lanzar una revista llamada La Revista en el Grupo Z, que era idéntica a Ola. Tenía el mismo formato de cabecera, con el fondo rojo, la misma maquetación, los mismos temas, el mismo enfoque. Creo que hoy sería impensable que una publicación copiara de esa manera a otra. Las exigencias son en principio mínimas, la primera fue que quería llevar con él a Santi Arriazu como subdirector. Bueno, Santi Arriazu era la mano derecha de Jaime en Ola, era un reportero importantísimo, una persona que negociaba muchísimas exclusivas, era una pieza clave en lo que era el negocio de la prensa del corazón. Para mí fue quizás la peor época de mi vida, la peor. Cuando venía una agencia con un tema, se lo ofrecía a Ola y decía, Ola da tanto dinero, ¿cuánto das tú? Yo tenía que dar el doble, pues si no me las vendían. Y eso inicia una guerra de exclusivas, tanto entre Ola con la revista como con el resto de revistas del corazón, porque todas entran en esa carrera por ver quién consigue la exclusiva más sensacional cada semana, quién paga más a cada personaje. Era una competencia feroz. Tú tenías espías en el Ola que te pasaban cosillas. Sí, algunos. Informes pequeños, cosas, orientaciones. ¿Por competir vale cualquier método? En algunos momentos sí. Hasta que un día de repente, sucedió un acontecimiento bastante inédito. Una tarde pidió 16 millones de pesetas porque tenía un reportaje espectacular, excepcional. Bueno, es una historia totalmente apasionante y llena de misterio. Me telefoné un día a mi despacho. No era escándalo, lo que se dice un scoop. Sí. Santi, ¿te pillo bien? Sí. Mire usted, lo que diga mi amigo Jaime Peñafiel
no tiene para mí la mínima importancia. No le das credibilidad. Ninguna. Esas fotografías no salieron de Madrid. En de Alicante, absolutamente nada. En el Hotel Meliá de Alicante, absolutamente nada. Nada. No fue Jaime Peñafiel quien compró esas fotografías, sino que fui yo. Jaime Peñafiel me acompañó. Mentira. No quiero polemizar con él, pero mentira, totalmente mentira. Yo no consulté con nadie para ir a Alicante, ni para comprar las fotografías, ni mucho menos. Ni Asensio ni yo vimos las fotos antes de publicarse. Antonio Asensio, que era presidente de Z, dueño de esta revista de la que yo era director, dijo, pero no la publicarás en portada. Dije, ¿cómo que no? Con dos cojones. Esto se publica en portada, es que por tanto va a hacer mucho daño, aunque me hunda, pero yo publico estas fotografías en portada y en portada salí. ¿Ya está? En esos primeros meses de lanzamiento de la revista es cuando más tenía que destacar, ¿no? Y esas fotos pues eran material suficiente para destacar y diferenciarse de Ola, ¿no? Para nosotros fue un error. O sea, para la dirección del Grupo Z fue un error. A los directivos nos faltó perspectiva para haber calibrado que eso podía ser un perjuicio muy severo para una publicación que pretendía ser una publicación del corazón, una publicación amable. El único que podía impedirme o autorizarme que la publicara era Antonio Asensio. Él podía haber dicho, no se publica, y no se publica. Por lo cual yo me hubiera ido de la publicación, de la revista. Jaime insistió. Asensio le dijo, hombre, Jaime, en fin, tenemos que reflexionar esto. Y entonces Jaime se enfadó un poco. Se hacía lo que yo decía, que para eso era el director. Sin más. No, nadie que me van a discutir, ¿cómo ni hablar? Total. Cedimos. Pedía 100. Se rebajó, creo que 1 millón de pesetas. ¿Qué dije yo? Con 100 millones. De pesetas, no hablamos de pesetas. Creo que en vez de 16 se quedaron en 15, no estoy muy seguro. Yo le diría, preguntarme a mí, si se pagaron 50 millones. El cheque era nominativo, ahí había un nombre. Claro, había un nombre. En Alicante no tiene ni cheque ni nada. Bueno, vine a Madrid y yo a Madrid ya le di el cheque, punto. Yo no estuve en la firma del cheque. Eso se firmó, pero no tengo a qué manos fue a parar finalmente. Yo firmaba, estaba el nombre de él. Ay, si supiese el nombre, me iba a sorprender. Jaime fue hermético, y Santi Arriazu también. Ese intermediario era un personaje que no se nos comunicó en ningún momento, ni en el preciso momento de la publicación o del número siguiente, etcétera, ni nunca más después. Franco y sus colaboradores que eran, entre ellos estaba este señor, altísimo funcionario, colaborador muy directo de la Casa Civil, quien reveló las fotografías del laboratorio donde mandaban las fotografías del Pardo, sabía que este era una persona, primero, que quería mucho a Franco, que era un hombre de mucha confianza, y por eso le regaló estas fotografías. Hemos hecho unas copias para usted personales, como regalo, y siempre las guardó como mayor de sus tesoros. Y de pronto, cuando yo dirigí la revista y empecé a pagar muchísimo dinero, le cegó el ansia dineraria. Pensó, ¿cómo no lo voy a vender? Y la verdad que no sé si ya vive o no vive, aparece siempre al lado de Franco en todos los sitios. ¿Y ahí está? Bueno, por supuesto que está. Era un colaborador de Franco, y este es el momento que se entierra Franco en el Escorial, en Cuelgamuros. Claro que está. Yo sé que estaba muy próximo a Franco. Ahora yo no sé si tenía salario pagado por entonces el Estado o no tengo idea. Lo que tienes meridiano es que no era ni el marqués de Villaverde. No, ni ningún miembro de la familia Villaverde ni de la familia Franco. En la opinión pública no era. Yo te digo que era muy amigo mío. ¿Cómo se puede inventar tantas cosas?
Te he contado la verdad, es solamente la verdad. Yo siempre digo la verdad nada más, y si no me callo. Porque era tan delicado el tema, tan delicado, que no podía compartirlo con nadie. Estas fotos son impactantes por varios motivos. Primero, porque irrumpen en un ambiente de publicación en las que no suelen tener cabida este tipo de fotos. La escala de toma es una escala de estar muy cerca del sujeto. Hay elementos del cuerpo de Franco, de la piel, hay unos aparatos, hay ese tubo rojo. Es realmente un cyborg, es un muerto viviente. Yo nunca he practicado el periodismo sensacionalista, nunca. Pero fácil hubiera sido, así muere un dictador. No. La agonía y muerte de Franco. Punto, nada más. Si analizamos el discurso de lo que se publicó, no hay el menor atisbo de crítica al régimen. La palabra respeto es igual la que más llama la atención. Si hubiera sido, pues, realmente con esta voluntad, pues hubiera sido, no sé, en blanco y negro, en pequeño, como documento histórico. Pues yo tengo un enorme respeto por el ser humano. Lo que pasa es que esto sobresalía, no me jodas. Ese jefe de Estado, que esto no es cualquier persona. El debate ético empieza mucho antes de que las fotos se publiquen, ¿no? Sino porque un miembro de la propia familia de Franco estaba documentando y fotografiando a una persona que no autorizó esas fotografías, ¿no? Cuando se hizo su propio yerno, no sé cómo acabaría con su mujer, si su mujer se lo reprocharía. ¿Cómo pudiste hacer eso con mi padre? A mí no me gustó aquello, pero menos me gustó todavía el periodista que las publicó. Que me parece repugnante esas fotografías. Al único ataca es a mí que las publiqué. Ataquemos a quien las hizo y ataquemos a quien las vendió. Y dejemos en paz a quien las publicó. Somos tres cabrones. El más inocente, yo. Desde el punto de vista periodístico, es como si me dices que la niña del Napal, de la guerra del Vietnam, que es historia, es mal gusto y no se debía haber puesto, porque cómo sufría la chica. Eso sí que era una exclusiva de verdad, no las exclusivas estas a las que nos tienen acostumbrados, que son tonterías. Eso era una exclusiva importante. En principio lo considero una tentación más que un logro periodístico. Yo creo que hoy no sería posible. Hemos evolucionado afortunadamente lo suficiente para saber cuáles son los límites, ¿no?, de la información y que incluso tratándose de un dictador como era Franco, que tenía su derecho a la intimidad, ¿no?, y a morir dignamente. Ahora no lo voy a publicar nunca, lógicamente. De hecho, alguien nos puso en conocimiento, no sé si certeramente o de manera certera, nos puso en conocimiento de que ya había tenido Ola ese reportaje en sus manos y que decidió clarísimamente no publicarlo. Es verdad que Ola durante mucho tiempo tenía tal capacidad financiera que podía permitirse el lujo de comprar fotografías y entrevistas que luego consideraba que no tenía que publicar, sino que únicamente las compraba para retirarlas del mercado. Si las fotos como tal de Franco moribundo estaban en el cajón de Ola, yo no lo sé, y si se las llevó Jaime. Es otra cosa que debería explicar él. De Ola no me llevé yo absolutamente nada. Nada, me fui limpio de polvo y paja a dirigir a otras revistas. Y Santi, ¿tú me puedes garantizar que esas fotos no vienen de los cajones de Lola? Las leyendas y la maledicencia, eso es muy abundante. Pues no tiene nada que ver Ola. Nada. En el año 84 nos parece que ya habían pasado muchos años de la muerte de Franco, pero acababa de terminar la transición, todavía estaba la democracia construyéndose, muchísimas cosas, ¿no?, en juego. Muchísima gente del régimen estaba todavía viva. No creo que fuera fácil todavía en el año 84 atreverse a publicar ese material.
Me acuerdo, al día siguiente de la publicación fui yo a cenar a Lucio con Carmen, con mi mujer, y estaba lleno el restaurante, y de pronto un señor se levanta y me dice: señor Peñafiel, usted es un hijo de la gran puta. ¿Yo? Después me dijeron a mí que era el presidente de las hermandades combatientes. Bueno, está justificado. Hasta Felipe González, que entonces era presidente del gobierno, me llamó indignado. Y dijo: ¿cómo tú has podido publicar esa fotografía? ¿Tú hubieras publicado la foto de tu padre? Y dije: presidente, mi padre no era jefe de Estado. Porque esa pregunta que me pregunta es absurda. Yo creo que esa portada le habría molestado mucho a Franco, y solo por eso me parece que es una buena portada. Es una fotografía que puede dar morbo, pero no explica cosas que no sepamos, en absoluto. Es un testimonio de la agonía y el sufrimiento al que sometieron sus familiares a ese hombre, a ese anciano. Tenía más de 10 tubos, estaba sondado por todos lados. No le dejaban morir. Se produjo el alargamiento, pero yo lo que no veo es una relación causa-efecto directa entre esas fotografías y el alargamiento. Es que yo no sé qué día están sacadas las fotografías. A lo mejor resulta que todavía no había decidido mantenerlo de una manera tan artificial. No lo sé, no, de verdad que no lo sé. Forma parte de unos elementos documentales que permiten aclarar ese momento de la ceremonia de la supervivencia en que se escondió muchísimo a los españoles. Motivación política hubieran tenido si esas fotos o la exhibición de esas fotos hubiera valido para invalidar el nombramiento o la prórroga de Rodríguez de Valcárcel. Pero es que esa oportunidad ya había pasado, ya estaba descontada. Yo creo que no tuvo ninguna importancia política. No. Yo creo que lo más importante es exactamente quién vendió las fotos, si realmente fue el Marqués de Villaverde como tal, si hubo un intermediario, si esas fotos se las robaron al Marqués y luego se publicaron igual. Quiero decir que hay muchísimas incógnitas, pero que son propias también de la época. Decían que lo ha robado, pero ¿a quién se lo robaron? ¿Quién tiene acceso a un material así? ¿Qué pasa? Que se deja encima de las mesas, en cualquier sitio, llegas a un bar y lo dejas. Eso está en el ámbito familiar, eso es un material demasiado íntimo. Yo lo que creo es que las reveló enseguida bajo el franquismo, con Franco muriéndose o recién muerto, y ahí no hay quien se atreve a tocar nada. Cuando el Marqués vio esa fotografía, el cabreo te puedes imaginar. No solamente el Marqués y de toda la familia Franco, sobre todo el Marqués, montó en cólera, como yo esperaba, y me puso una denuncia, una querella. Acusan a Jaime de un delito de receptación, que el delito de receptación es el que se aprovecha de lo robado por otro. Que aquí no había ningún robo, pues a él se le ofrecieron, como se ofrecen determinados reportajes a todos los periodistas. Me pedían 5 años de cárcel y 50 millones de pesetas. Lo curioso es que la familia de Franco no hubiese demandado por lesión de intimidad, de imagen y de honor, porque aunque Franco ya estuviera muerto, le asistían esos 3 derechos. La verdad que la fotografía violaba la intimidad. Yo lo pasé muy mal, salía suelto. Así terminó la historia, Lo que más me acuerdo es cuando estábamos esperando para que interrogasen a Jaime en la fase de instrucción, pues que el Villaverde entró dando patadas a las puertas. Bueno, una cosa que decías, Dios mío, ¿y este quién? Pues no sé, era una cosa desfasada. La rumorología de la época es que fue el propio Marqués de Villaverde que filtra esas fotografías, pero yo no lo sé y él nunca me lo quiso confesar. Si fuera verdad ese Marqués de Villaverde que le hacía esas fotos a Peñafiel, no hubiera tenido ningún sentido esa demanda. En la práctica periodística, a veces, quien te da las cosas, luego te denuncia. Ha pasado muchas veces, Pues monto ruido, hago
algún sarao ahí de, por Dios, esto es un escándalo, pero luego a lo mejor has sido tú quien lo ha hecho. No. Iba contra mí para que yo confesara el nombre de la persona que me había vendido aquella fotografía por tantísimo dinero. Y nunca lo dije, ni jamás lo voy a decir. Jamás. Él le fastidió que alguien estropeara el negocio. Jaime Peñafiel tenía un contacto privilegiado con el marqués de Villaverde, que a mí me parece indudable que es el que se las da. ¿Y por qué tiene que ser el marqués? Porque cualquier otra cosa hubiera tenido una sanción espectacular e instantánea. El marqués de Villaverde se quedó tan sorprendido como muchos ciudadanos. No tenían ni puta idea de aquello. Cuando vio la fotografía en la casa de Marqués de Villaverde debió ser una conmoción enorme. Intentando primero, ¿quién ha sido el cabrón que ha vendido esta fotografía? ¿Quién ha sido? Él no quería hablar de eso. Y yo creo que no quería hablar de eso, entre otras cosas, porque él se sentía culpable. Tampoco creo que estuviera el marqués tan necesitado como para hacer eso. Vamos a ver, que la familia no necesitaba dinero no quiere decir que algún miembro no lo necesitara. Aparecieron piezas de Franco en Christie's, en Londres, en subastas, subastando. Aparecieron piezas de Carmen Polo en París, en la tienda del anticuario Rossi. El marqués de Villaverde juega con sus hijas y disfruta en unión de su esposa, la hija de su excelencia. El marqués de Villaverde era el claro ejemplo, que siempre cuando aparecía en la prensa durante la dictadura, siempre era una imagen idílica de familia modélica, ¿no? Ejercían un poco como de los Kennedy del régimen franquista. Y eso empieza a desmoronarse, ¿no? A finales de la década del 70 y de los 80. ¿Usted piensa hacer algún otro trasplante de corazón? Sí, no pienso cobrarlo, pero si puedo, claro que pienso hacerlo. Los años 80 es un momento de mucha crisis para los Franco, pero es una crisis social, o sea, es una crisis profesional. El marqués de Villaverde, claro, empieza a haber denuncias por falta de dedicación. La patraña que se inventó más grande fue la historia de que los enfermos no querían operarse conmigo, que a mí profesionalmente me hizo daño, naturalmente. Cristóbal se metía jornadas en La Paz de llegar a las 8 de la mañana y salir a las 4 o las 5 de la tarde para irse a otra clínica privada a seguir trabajando hasta la noche. Que a la noche, cuando acababa la cirugía, se iba con unos amigos o unas amigas también a cenar al Riscala, ese famoso restaurante de entonces. Y llegaba a su casa a la 1 de la mañana, pues bien. Pero a la mañana siguiente volvía a La Paz a las 8 de la mañana a seguir operando. Llegó a tener 8 puestos en la sanidad pública y al mismo tiempo pues, trabajaba en la sanidad privada. Tenía esa virtud, ¿no? de poder compaginar tantos puestos de trabajo. Y luego también tenía otra virtud, estar en 17 consejos de administración de empresas. Le llamaban el yernísimo, ¿por qué? Porque era intocable. El marqués de Villaverde cambia la historia de la vida de Franco, pero el marqués, su mujer, la hija de Franco, y los nietos, porque convierten a España en un patrimonio nacional de ellos. Lo único que le puedo a usted decir es que la de la herencia de los 100.000 millones de los Franco, ojalá no los hicieran buenos. ¿Los necesitarían ustedes? Usted no. A cualquiera le viene bien un mirlo, claro, eso un mirlo de estos, ¿no? Mediante un entramado de empresas, de sociedades anónimas, ocultaban o tenían todas sus propiedades. Ellos vivieron toda su vida, vivieron de lo que tenían, de lo que habían acopiado, ¿no? Durante la dictadura, de los negocios, las propiedades, las casas, los apartamentos de lujo. Todo se compra y todo se vende. Si tenemos un patrimonio que no rinde y que está costando, pues llega un momento determinado en que es una vaca que acaba la leche y que hay que comerse la vaca, porque si no, la vaca acaba con nosotros. La metáfora de la vaca es una gran aportación a la economía mundial. Eso es lo que estaban haciendo desde la muerte de Franco. Hay muchas propiedades que no conocemos porque pasaron directamente a nuevos propietarios, pero a pesar de eso se les dejó en paz, ¿no? Nadie investigó nada. La revista fue la revista
más vendida de la historia del periódico. No. Se vendieron casi 1 millón de ejemplares. El 1 millón de ejemplares nunca se produjo. Sí, no la revisaron para todo el mundo. Vamos, no creo que pasara de 500 o 510.000 en ningún momento. Esas fotos de Franco no gustaron al público al que estaba dirigido la revista, ¿no? Hay que pensar que eran mujeres, sobre todo amas de casa, mujeres conservadoras, tradicionales, muchísimas incluso afines a lo que había sido el régimen franquista. No pensé políticamente en nada, pensé en un periodismo puro y duro, Sobre a quién quería favorecer o perjudicar o qué es lo que pasaba realmente detrás de esa publicación. Pues no logramos tampoco saberlo. Eso no le dio a la revista vuelo. Si nos remitimos a los hechos, eso fue la muerte de la revista. La publicidad también dejó de asistir a sus páginas como podría esperarse. Eso tardó más o menos 1 año más. Y en 1986, en la primavera del 86, Z decidió cerrar la publicación. Nunca voy a repetir, volvería a hacerlo 1 y 1000 veces. Jaime Peñafiel no paró de quejarse y de alardear de ese excepcional documento, y esa era como la gran obra de aquel periodo de 1 año y medio que duró la revista. No, eso no es un éxito, eso es un fracaso. Más que hambre de destruir a Ola con estas fotos en concreto, lo que él quería, yo creo que era hacer historia del periodismo. Y en parte, nos guste o no, lo consiguió, porque 40 años después estamos hablando de esa portada y de esas fotos. Y las fotos ni la muerte de Franco, pues me repara en nada. Siempre me quedó la sensación de que Franco mantuvo su régimen hasta el final y no se dio la circunstancia de que pudiera ser juzgado. Eso sí me habría gustado, que hubiera habido un cambio con Franco vivo y se lo hubiera podido juzgar por sus crímenes. Una imagen clave visualmente y simbólicamente es la exposición del cuerpo de Franco. ¿Por qué es fundamental? Porque es el último adiós. El último adiós, la última imagen. Es un discurso muy propagandístico. Y entonces las fotos de la revista son como el contrapunto, un elemento de derrumbe, de cierta manera, del discurso oficial. Y entonces hay una competencia. ¿Quién ganó? Pues depende del punto de vista. Diría yo visualmente, simplemente visualmente, empate. La publicación de esas fotos era una manera de desacralizar la imagen del dictador. Hay que recordar que Franco se murió en su cama, con todos los honores, y se murió un poco con esa aura, ¿no?, de héroe que quiso vender el régimen durante 40 años. Y yo creo que Jaime, de alguna manera, publicando esas fotos, destruyó toda esa imagen que Franco había construido. Los españoles vieron lo que no se había podido ver cuando murió, que era la imagen de un anciano entubado y totalmente débil y humano y real. Yo, con esa perspectiva histórica, sí aplaudo esa valentía de hacer algo que nadie más se atrevía, que era publicar unas fotos de Franco moribundo, que era lo que Franco habría detestado.